Pues este año, el año pasado hablamos de los templos fundacionales, ¿se acuerdan? Que hablamos mucho de ese cambio, de cómo pasamos de la Edad Media, ¿no? Del mundo islámico al mundo cristiano y cómo se evolucionaron todos los templos, y luego la Reforma Barroca, todo lo que ocurrió en la Reforma Barroca. Nos centramos mucho en Valencia, ciudad, pero este año no. Este año, como también estaba Vicente Bosch, que me decía, excursiones, Rosana, excursiones, hay que salir y tal. Pues este año daremos una vuelta por este curso, por toda la Comunidad Valenciana, especialmente Valencia y Alicante, porque a veces también les cuento cosas de Castellón, que ya saben que es mi tierra, pero tocaremos también un poquito de Alicante. Vamos a empezar con la provincia de Valencia y haremos un recorrido por yacimientos arqueológicos, pero ya saben que me gusta contar cosas de estas así que se saben menos o animarles a visitarlos, y por eso hoy nos estrenamos con la ruta de los íberos. No es un único yacimiento, no nos vamos a centrar en un único yacimiento, aunque hoy vamos a hablar de uno muy de pasada porque nos centraremos en él, que es la Bastida de les Alcuses, a la que a mí también me gustaría ir a visitar. Y ahora lo veremos porque qué ocurre ahí y qué cosas más chulas hay. Pero he elegido este tema aquí porque como estamos cerca del puente de la Inmaculada, que es mi Virgen, pues a todos aquellos que digan no hemos pensado nada que hacer o no tenemos ningún plan, pues hoy les traigo yo planes a tope para que puedan coger ya, como yo sé que les gusta mucho hacer excursiones y visitar sitios, me consta, pues aquí les traigo un montón de opciones, hoy un montón, casi como un folleto. Y les digo cómo conseguir, cómo ir a verlos y qué hay que hacer en cada uno de los casos. Total, que como bien ha explicado Rosana, la coordinadora, que me va a tocar dar las dos clases, lo vamos a dar así como tranquilamente y como me gusta a mí, que hagamos también un poco de tertulia y que me cuenten ustedes cosas y preguntarles, y hablaremos sobre los íberos. Les avanzo. Hablaremos también este trimestre, sobre el arte rupestre del arco levantino, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por si no lo sabían. Y muchas de las pinturas rupestres, aquí sí que nos iremos bastante a Castellón también, Castellón y Alicante, porque muchas son visitables, gratuitas, hay que ir, como igual que diré aquí, llamando o acudiendo los días que... Pero eso es un espectáculo verlo, y además lo bonito de la arqueología es que une patrimonio natural, paisajístico y arqueológico en un mismo enclave, como veremos hoy. Por eso le he puesto este título. Pinturas rupestres, hablaremos también sobre patrimonio subacuático en una de las clases, que es también como el gran desconocido, patrimonio subacuático. Y un día lo destinaremos solo a les Alcuses. Bueno, también hablaremos del Tresor de Villena y de la zona de Villena, que he tenido el placer de poder restaurar algunas de las piezas. Saben que es este tesoro con piezas de oro y de plata tan grande, espectacular. Pero bueno, nos vamos a meter aquí en ya remangarnos, ya me están entrando hasta los calores. ¿Qué saben ustedes de los íberos? ¿Los conocen? Un poquito sí, porque ustedes están muy formados, eso ya no me cabe duda. Pero en realidad han sido siempre, que digo yo, el hermanito pobre, pobrecillos. Por un motivo muy concreto. Y es que no tenemos la piedra roseta, ¿no?, por así decirlo, que nos pueda dar la transcripción de la escritura ibera a otros idiomas, como podría ser el latín, el griego, para poderlo transcribir, como se ocurre con la piedra roseta, que saben perfectamente que es la que permitió a los historiadores y los arqueólogos transcribir los jeroglíficos egipcios. Pues bueno, la escritura ibera, que es tipo como cuneiforme, con unas marquitas así como de palitos, no se sabe leer. A día de hoy, aún yo animo aquí a los arqueólogos del mundo a ver que se siga excavando, que se pongan en valor este tipo de yacimientos para ver si aparece
un texto que tenga las dos lenguas, latín, de cuando a la época romana, y el ibero. ¿Por qué es una cultura muy interesante? Pues porque tiene una gran etapa de transición del ibero al romano. Y los romanos, pues, los tenemos muy trillados. Y algunos de estos yacimientos que veremos hoy también vienen ya de la edad del bronce, del hierro y del bronce. Entonces es muy interesante porque son, vamos a decir así, nuestros primeros pobladores, de allí de donde venimos. Luego viene Roma y pasa lo que pasa. Y en uno de los yacimientos en concreto se extingue, ¡pam!, rollo Chernóbil, o sea, de la noche a la mañana. Casi se lo dejan todo. De hecho, lo veremos, se encuentran restos humanos en medio de las calles, casi como Pompeya. Una cosa rarísima, como si estuvieran huyendo de un exterminio. Están muy pocos estudiados los iberos. Y aquí los tenemos hoy. Veremos este yacimiento. ¿Ven el camino? Lo he puesto así porque como he puesto en la ruta, he puesto esta fotografía. Este lo vamos a ver hoy. Este es chulísimo, porque siempre asociamos las carreteras, los caminos, las vías a Roma, ¿no? Al mundo romano. A los que hacían las calzadas, pues señores, los iberos ya estaban haciendo calzadas. Ahora veremos, para el comercio, porque también eran grandísimos comerciantes y que comerciaban también pues con el mundo que está contemporáneo a ellos, como los púnicos y los fenicios. Este planito, que es la ruta edetana, hablaremos de edetanos y de contestanos, con estos nombres. En realidad les voy a decir una cosa. Nadie sabe, esto es un secretillo nuestro, nadie sabe cómo se les llamaban a los iberos. Nadie. Nadie sabe cómo se llamaban ellos a ellos mismos como pueblo. Eso es un misterio. Sí que sabemos que algunas fuentes clásicas del mundo romano que les llamaban los pueblos de Iberia, los iberos, pero de ahí cogemos nosotros el nombre. Pero eso nos lo llamaban los forasters, es de fora. ¿Cómo se llamaban ellos a ellos mismos? Es algo que a día de hoy se sigue desconociendo. Así que vamos a tomar el prestado al nombre de forasters y Edetania y Contestania viene por las regiones. Y estos nombres de Edeta, la ciudad de Edeta, que es Giria, igual que Arse, era Sagunto. Pero esos son nombres que les han puesto los arqueólogos. Veremos todos estos que vemos aquí, el Puntal des Llops, Tospelat, el Castellet de Bernabé, la Seña, el Molón. ¿Ven que hay como 3 colores? Pues los agruparemos por los del norte, los edetanos, que vienen de la zona de Giria, los del interior, que son los de la ruta de Kelin, los del verde, que están en la zona de Requena, Giria-Requena, y luego los de la zona del sur, que son los contestanos. Esto así les ha quedado un poco más claro, ¿verdad? Luego veremos por qué Kelin, de dónde sale ese nombre que suena como muy, muy exótico. Y en concreto los del Tospelat, de Moncada, como vemos que están muy cerquita del mar, pues un enclave muy importante. Y bueno, como toda la provincia de Valencia, como pueden ver. ¿Quién eran estos señores? Pues parece que nos hemos quedado con la idea como de guerreros, ¿no? Del íbero guerrero que va con la falcata típica, con la espada que tiene esta forma tan peculiar, que no es recta, porque las espadas romanas sí que son completamente rectas, como las de tradición ya cristiana medieval, pero las falcatas iberas son curvas, tienen una hoja curva. Y sí es verdad, eran guerreros. Bueno, más que eran guerreros, los pueblos y las culturas de este momento donde están sometidas a constantes invasiones, pues no les queda otra que empuñar el arma. Pero sí que es cierto también que se ha demostrado por los yacimientos que eran grandes productores del mundo agrícola también. Entonces, esto es algo que parece que no se los recuerda tanto, pero la tradición agrícola actual nuestra y que toman también los romanos viene directamente ya del mundo íbero. La vid, el olivo, todo esto, el trigo, todo ya lo tenían todos los íberos. Y era la mujer
una sociedad muy estamental, muy jerarquizada, que vivían tanto en zonas de casas agrupadas de varios tamaños, nada de cabañas ni nada de esto como nos... No, sino en asentamientos construidos como pueblos como tal, ahora veremos, se ve muy bien en la Bastida de les Alcuses, y donde las mujeres tenían una labor muy importante, principalmente agrícola, donde tenían puestos de gran relevancia jerárquica, ¿no? de poder, de representación. O sea, aquí hay una señora representada al modelo de la Dama de Elche. ¿Se acuerdan que hablamos un día de la Dama de Elche? Y que vivieron, pues como está claro, ¿no? Entre el siglo VI y el II antes de nuestra era. En el 3 pues ya aparece Roma ahí y acaba esto con Camot, ¿no? Pero, pobrecitos, la verdad es que era una población bastante reducida en número, ¿eh? Y yo creo que por eso hay una cosa muy curiosa. Para ellos eso de las familias vivían de una manera como muy, muy unida, ¿no? Como las relaciones entre ellos eran muy intensas, no solamente entre primos, padres, hijos y nietos, sino entre vecinos y entre comunidades como hermanos. Formaban grandes hermandades, ¿eh? Dentro de los poblados eran como una gran familia todos. No sabemos nada de cómo se llamaban, de sus apellidos ni de nada, porque muy poco, o sea, no como Roma, que lo tenemos muy claro, pero sí que se sabe que estaban muy unidos. ¿Y qué hacían? Pues eran muy místicos. Tenían una cultura religiosa y de creencias y de tradiciones, de rituales. ¡Buah! Espectacular. De hecho, no llegamos ni a imaginarnos ni a lo que llegaba a ser. Tanto es así que en todas las casas, o en la gran mayoría de ellas, los altares estaban dentro de sus propias casas. Entonces encontramos figurillas votivas, un montón de cosas dentro de las propias casas. Y su vida transcurría dentro de unas murallas, muy parecido a lo que podríamos entender luego en épocas medievales. Roma abre eso un poco más, aunque también tenían los castrum, y los castrum, la versión de castrum íbera se llamaba oppidum. Ahora lo veremos, los oppidum. Oppidum veremos algunos, veremos poblados y otros oppidum. Y también villas, como las romanas, de fincas agrícolas, también lo tenían. Grandes productores agrícolas. Bueno, esta ruta que yo les voy a explicar hoy, a ver, porque tenemos el descanso, que no se me pase a mí, la promociona el Museo de Prehistoria de Valencia, la Beneficencia. ¿Lo conocen? Necesito saber a mano alzada cuántos lo han visitado. Levanten el brazo, por favor. 50-50, ¿eh? A ver si podemos organizar una visitilla, porque las piezas que salen de los yacimientos arqueológicos que vamos a ver ahora están la mayor parte, si bien los más importantes, en la Beneficencia. Está aquí en Valencia, ciudad. Museo de Prehistoria, muy importante. Está la Guerrera de Moisén allí, luego lo veremos en una foto. Y las grandes vasijas, las cuneiformes, todas. Porque el Museo de Prehistoria de Valencia, la Beneficencia, se inaugura en el año 1927. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las grandes colecciones? Valencia siempre hemos sido muy modernos y hemos sido de los primeros en tener un museo de arqueología como toca. Y a partir de ahí se motivan y se sufragan las grandes excavaciones arqueológicas valencianas. Una de ellas, la Bastida de les Alcuses, que se empieza a excavar en el año 28, ¿eh? Del 28 al 31 es la primera campaña, imagínense, en tiempos de la Segunda República, o sea, antes de la Guerra Civil. Pues bueno, el museo tiene allí, y entonces él, en pos de poner en valor todos estos yacimientos, y que no solamente la gente vaya al museo y vea como piezas en una vitrina, sacan esta ruta. Esta ruta aparece a partir de un libro que se llama La Ruta de los Iberos, que hace Patón ya hace tiempo. O sea, hay una ruta de senderismo que pone en valor, es esta misma, que junto con el Museo de la Beneficencia pretenden que se vayan a visitar todas estas excavaciones. Y son las que vamos a ver ahora, que las tenemos aquí. La ruta de Cabanilles. Es que Cabanilles, ya saben que en el siglo XVIII se tiró a rodar por toda
todo el territorio valenciano y a documentar. Pasó por mi pueblo también, por la Vilavella. Y él documentaba todo lo del momento, lo arqueológico, muy a la moda del siglo XVIII. Entonces, él ya documentó algunos de estos yacimientos. El Puntal dels Llops, la senda de estos Sals, bueno, el Cabello de la Olivera, bueno, ahora las veremos. Y vamos a empezar por el norte de Valencia, por el Puntal dels Llops, lo ven, ¿no? Reconocen ahí la provincia de Valencia. Chin, 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 que está en... Bueno, lo que les decía, perdón, que se había puesto una foto para que lo vean. Está muy chulo. Yo tengo que contarles que cuando empecé a estudiar en la universidad, empecé a estudiar historia y arqueología. Luego me cambié de carrera. Mi madre me quería matar. Porque, filla, ahora una otra carrera. Y todo fue por un profesor. A veces los profesores motivan y otras veces como que desmotivan. Eso les habrá ocurrido. Qué importante es la labor de un docente. Y no había internet. Yo sé que me ven muy joven, pero hace muchos años de eso, casi 25. Y entonces no había Google, ni internet, ni todas estas cosas. Y lo primero que nos dijo el profesor de prehistoria fue, con un boli y un folio, nos dijo: se van ustedes al Museo de la Beneficencia y toda la planta 1 entra para el próximo examen de la semana que viene. Se copian los paneles. Y yo digo, ¿por qué? Y también luego nos dijo, y bueno, y de las Pasacalpe, volumen 1 y volumen 2. Y digo, hombre, Pasacalpe, volumen 1, volumen 2. Pues eso lo puedo yo ir ahí al comedor a sacar de la vitrina a desempolvar cualquier día. No había ChatGPT. No. Y entonces dije, pues si lo puedo leer en cualquier momento puedo ir a leer sobre prehistoria y arqueología. Así que la verdad es que me quito un poco las ganas. Pero aquí estamos, desempolvando los libros de las Pasacalpe y el Museo de Prehistoria de Valencia, la Beneficencia, que en realidad es muy chulo, porque tienen un servicio de restauración brutal. Aquí un saludo a las compis, que está Trini Pasies, que lo hacen genial. Y tienen una de las piezas más antiguas, porque las más antiguas de toda la historia nuestra valenciana están aquí. No solamente iberos, sino muy anteriores. Pues bueno, los edetanos. Aquí están estos señores, que les llamamos los edetanos por la ciudad de Edeta. Y Edeta era el Tosal de San Miquel, en Llíria. Por eso hablamos el curso pasado con Rosana de ir a visitarlo. Porque junto con la Bastida de les Alcuses, en Moixent, uno arriba y uno abajo, más o menos, digamos que son los dos más top, donde se han encontrado las piezas más importantes de la cultura ibera. ¿Y qué le pasaba con estos, junto con la Seña que está al lado y el Castillo de Bernabé? Pues que están entre Sagunto, que era Arse, y Valencia. Están al medio, entre Valencia y Arse, Edeta. Entonces esos les pillaba de paso, recogían a los que subían y recogían a los que bajaban, a todos. Y estaban relativamente cerca del mar. Por lo tanto, era un enclave especial. Ahora veremos el de Olocau, que es el Puntal dels Llops. Es este que ven aquí. ¿Lo ven? ¿A que no es Opidum, porque no está amurallado, no está fortificado? Pero ¿verdad que podría ser cualquier pueblo valenciano medieval? No hay mucha diferencia. Aquí dicen, ¿venimos todos del mundo islámico o del mundo romano? Pues venimos también del mundo íbero, sin duda alguna. Y aquí lo tenemos, el Puntal dels Llops. En el Camp del Túria, que es, en principio, también estaba construido para la defensa y la vigilancia de Edeta, porque está como antes. ¿Se acuerdan del mapa? Está como un poquito antes. Entonces, por si acaso los que se iban allí, estos eran como el muro de contención. Los primeros que se llevaban las leches eran estos. Luego ya llegaba un poco ya mermado a Tosal de San Miquel. Y aquí había un jefe de la élite guerrera, nos lo vamos a imaginar, con las espadas y todo, y toda su familia y toda la gente. Esto digamos que era como una pre-sala de Edeta.
y tiene una torre de vigilancia muy, 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 muy famoso con las habitaciones. O sea, bueno, estaba allí toda esta gente. Míralo. ¿Qué les parece? Queda bastante, bastante completo. ¿Ven la torre al final? Y la zona amurallada. Tienen que tener en cuenta que los íberos siempre elegían como un montículo, un pequeñito montículo, elevado, pero tampoco mucho. Ellos eran bastante de zonas un poco elevadas, pero planas. Elevadas, muy escarpado tampoco les iba. Y construían ahí sus asentamientos. Pero todos tenían una cosa en común, que eran puntos estratégicos brutales. Entonces, desde todos los asentamientos iberos hay unas vistas espectaculares. O sea, hay que ir porque desde allí normalmente, como yo les estoy invitando a que muevan el culete y se vayan a visitarlos este puente o cuando tengan ustedes a bien, porque menos uno que está en Giria, ahora lo veremos, pequeñito, que no es el Tosal, todos los demás se pueden ver. Prácticamente la mayoría son gratis. Y algunos sí que es verdad, yo se lo voy a ir diciendo, que hay que llamar al ayuntamiento o ir a la oficina de turismo y algunos de ellos incluso les dan las llaves. Tengan ustedes, abran, visítenlo, luego vienen, cierran y nos devuelven las llaves. O sea, con una total confianza, así lo pueden ver con tranquilidad. Y otros organizan visitas guiadas si quieren verlos con toda la explicación. Yo estoy segura que con toda la información sobre los íberos que les voy a dar yo hoy, luego ustedes por su propio pie pueden ir a verlos si quieren sin guía. Y si quieren verlo con guía, pues mejor. Pues ¿qué pasa? Que está ubicado en las estribaciones meridianas de la Serra Calderona, ¿no? Entonces, aquí había la residencia de un aristócrata, porque también tenían los íberos aristócratas y clases muy altas. De hecho, estaban muy jerarquizados, como decía. No todo eran íberos todos al montón, no. Y alrededor se dedicaban al cultivo de olivos, algarrobos, higueras. Se pueden imaginar un paisaje muy parecido al nuestro, ¿no? Muy, 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 muy parecido. Miren, aquí lo tenemos. Se lo he puesto así, para que vean. Es una calle, una zona con un poquito de muralla, un trocito, el de fuera. Casas a los dos lados, la torre en una esquina, y ahí van por el centro. Yo siempre que veo los yacimientos romanos, ¿saben a qué me recuerda? A las casitas de los belenes. Ahora que vamos a Navidad, los que montan el Belén, a mí me recuerdan mucho a los poblados iberos. Pues aquí, este es uno. Este es el primero que encontramos. Y es de los más pequeñitos, Miren, miren. Fíjense todas las cosas. Esta cerámica ha salido allí. Y tenemos una reconstrucción, ¿la ven? Qué chulo. La reconstrucción en 3D. Allí. O sea que... Y las casitas y todo. Está muy guay. Y todos también se dedicaban a la metalurgia y a la molienda del trigo y de todo dentro de las propias casas. Es decir, cada uno de ellos se lo hacían todo ellos. En ese sentido estaba muy claro. Y luego la cerámica típica, muy, muy propia. Aquí lo tenemos. ¿Lo ven? No muy grande, un pueblecín, una aldeilla. Esta es el Puntal des Llops, Tos Pelat. Esta está en Montcada. Esto es porque como están cerca, ustedes se lo anotan y así dicen, vamos a visitar una, luego vamos a visitar otra, luego nos vamos al bar del tío Pepe que está allí en Olocau, nos hacemos un almuerzo, una comida, o se van más para adentro, o se van a Giria. Entonces se puede hacer una buena ruta. Pues bueno, ahora estamos en Montcada. Montcada, como está más cerca del mar, no está tan en el interior, es una zona más plana, tenía lagunitas. Que esto ahora, como está todo seco, no nos lo podemos imaginar. Este de Tos Pelat, es muy interesante porque era como una especie de albuferitas. Entonces estaba muy chulo. Y está muy cerca del río Carraixet, por lo que tenían una zona muy rica de cultivos, porque era una zona con grandes recursos acuíferos, que a lo mejor no tenían en otras zonas más de interior. Aunque, como observarán, todos están cerca de
fuentes de agua, o bien fuentes, o bien ríos, o bien afluentes de algún tipo. Pues bueno, este sí que es un oppidum. Este es un oppidum del 6 al 4, hay varias épocas porque ellos se tiran ahí un montón de siglos habitando esto. El yacimiento está vallado, el otro no, el otro pueden ir por su pie. Este está vallado y el acceso es gratuito, pero este sí que solo se puede visitar con la visita guiada. Tienen que ir ustedes tienen un museo, un museo arqueológico en Montcada. Van, ven las piezas, reservan la visita guiada y se van a verlo, el de Dos Pelat. Y este es el que les contaba yo, que como está entre Arce y Sagunto, pues este estaba en una zona top de paso. Lo ven como está vallado, pero bueno, una vez allí está todo reconstruido, está puesto en valor y nos podemos hacer muy bien la idea de cómo eran las casas y de cómo se vivía en la época ibera y sobre todo donde tenían lo que les comentaba, ¿no? Los altares votivos en cada casa. Y también había ajuares, se encontraron aquí ajuares y un montón de cosas sobre la molienda, sobre la vida cotidiana de los íberos. Y en este hay un plomo epigráfico. En este yacimiento apareció un plomo epigráfico porque no sé si sabían ustedes que los íberos escribían sobre tablillas de plomo con un punzón que luego doblaban. Eso luego para los restauradores es una faena porque los arqueólogos te dicen ábrelo, y no lo puedo abrir. Sí, desarrolla, y te dices, se nos va a quedar aquí en la mano. Algunas veces sí que se consigue desdoblar y no podemos leer nada, pero comprobar que es un plomo epigráfico. A ver, miren, ¿se acuerdan del anterior? Ven que tiene una disposición distinta. Está toda la zona amurallada, las torres en los extremos, igual que en la otra, del Puntal dels Llops, y que tenemos un trazado un poco más irregular, más parecido al medieval, en la parte de atrás, siempre lo mismo, una muralla como enfrente y luego detrás las casitas, como nosotros aquí detrás. Pero no solían ser, veremos la Bastida que sí, recintos cerraditos, alguno hay. Estos no, es como una muralla frontal, de protección. Y aquí tenemos todas las casas. Aquí lo pueden ver. Ellos estaban siempre detrás. La verdad es que eran bastante guerreros, pero protegían mucho a los suyos. Como he dicho, eran una grandísima familia y a las mujeres y a los niños que se dedicaban las mujeres a los trabajos agrícolas. Muchas veces también, saben que los íberos eran grandes orfebres, grandísimos orfebres. Y tenían una artesanía de las joyas y de los ajuares y de todos los elementos decorativos de los trajes, con perlas vidriadas de vidrio, espectacular. Entonces, todos esos trabajos los hacían ellos en sus casas, todos estos ajuares, y que usaban las sacerdotisas. Se supone que la mujer íbera era normalmente la sacerdotisa. O sea, en realidad una sociedad donde el hombre era guerrero y la mujer se ocupaba del mundo espiritual, del mundo familiar, del mundo agrícola, muy importante, y para ellos estaba muy protegida porque si no se les acababa el chiringuito. Claro, porque ellos bastante tenían con estar por ahí guerreando. Entonces esta es Montcada, que está aquí muy cerca. Es que ¿saben qué pasa? Yo a veces lo pienso. Quedan tan aislados a veces los yacimientos arqueológicos, o como nos pasamos los arqueólogos y los restauradores, tantos años haciendo campañas, luego se paran, luego no hay dineros, luego... Depende tanto de la sensibilidad de nuestros representantes, que se inviertan recursos para recuperar los yacimientos arqueológicos, que muchas veces hacen algo y no nos enteramos de que está recuperado o que está restaurado o que se puede visitar. Por eso yo les traigo todos los que sí se pueden visitar y además en los que se sigue excavando y se sigue trabajando, que sí que están puestos en valor. Y este es uno de ellos. Ahora vamos a pasar al que da el nombre, a ver cómo vamos de tiempo. Vale.
a los edetanos. Uy, miren, otro trozo. ¿Ven? Y se ven muy bien los hornos, donde ellos tenían pues un fuego alrededor del cual habitaban, dormían todos en un espacio juntos. Esto se pierde en el mundo romano, en el hábitat romano, pero se recupera en el hábitat medieval. Saben que el romano es casi ahí como una especie de paréntesis con todas sus innovaciones que trajeron. El mundo islámico también trajo avances, pero muy distinto. Luego con la cristiandad se recupera una manera muy parecida, donde los animales conviven muy cerca de las personas. Es una manera de vivir que en realidad es muy, muy, muy nuestra, muy propia de Iberia, de España. Luego, bueno, esto es más moderno. El corral en ese animal, yo recuerdo que era así, estaba al lado, prácticamente. Los conejos y los pollos al terrat, o en el corral. Y el aca y el ase, pues también. O sea, no cambió tanto. Aquí estamos. Llíria, en el Camp de Túria, el Tossal de Sant Miquel. Esto está ocupada desde el siglo V. Estamos viendo que casi todas, V, VI, normalmente, antes de Cristo, hasta el 175 antes de Cristo. Ahí residía Edecon, que era el régulo de Edetania, como el otro que también tenían sus personajes. Y de Edetania se les llama los edetanos, nada más, que eran una élite aristocrática y guerrera, como la familia que vivía en el puntal del Llop. Yo creo que como quedan muchos restos, muchas espadas y se sabe mucho que eran guerreros, se nos ha quedado ese concepto del guerrero ibero, de ese tipo de esa clase social tan luchadora. Pero eran también asentamientos muy tradicionales y muy familiares. Entonces aquí, en el Tossal de Sant Miquel, que está como escalonado, está como en una ladera, es muy peculiar porque eso no suele ser tan lo habitual en los asentamientos íberos. Suelen ser bastante planos. Y este es muy escalonado, como en terrazas. Esto lo encontramos en una cosa también que hemos visto todos, y vosotros más que yo que soy más joven, que es las terrazas de los cultivos de secano, de almendro, de algarrobo y de olivo, que está hecho así en bancales. Y eso nos viene de los íberos. Todo este tipo de cultivo nuestro nos viene ya del mundo íbero, tal cual, heredado directo, y que se mantiene a lo largo de los siglos. Ha sido excavada y consolidada parcialmente, o sea, no está todo fuera del Tossal de Sant Miquel. Y lo que tenía eran aldeas. La importancia del Tossal de Sant Miquel es que no solamente era un núcleo urbano, sino que hay un montón de casas diseminadas, hay caseríos con recursos de explotación agrícola y ganadera, o sea, digamos que era una gran urbe como podríamos entender ahora, con barrios alrededor, muchísimo más grande, y en la que se acuñaba moneda, que es de ahí o en Arse, por eso Arse Saguntum, ¿no? Que vino a ser luego Sagunto. ¿De qué conocemos los nombres de las ciudades? De los acuñamientos de las monedas, porque los íberos cada uno se acuñaba lo suyo, cada uno se apañaba con sus monedas, ponían su nombre y entre ellos o con los comerciantes era característico del mundo íbero. No había Luego en el mundo romano esto cambia, porque el mundo romano sí que al principio no, pero luego ya tenían una moneda más, digamos, sobre todo ya en épocas del Imperio Romano, general. Pero para los íberos no, cada uno lo suyo. Y estos, pues lo que vemos que son casitas y la calle, y el escalón iba pasando. Aquí lo tenemos, ¿lo ven? Por cierto, para variar, y como en los otros, unas vistas espectaculares. Les tengo que decir que para visitarlas, ¿vale? Hay que ir a la Touristinfo de Llíria. Bueno, pero de todas maneras, como esta la visitaremos nosotros
y nos iremos al Levante, no se preocupen que ese día solo tienen que dejarse llevar. Y ya está. Y los guiaremos nosotros por todo para ir a verlas. Porque además hay una zona destinada para poder aparcar y dejar allí los coches y tal. Y aquí lo pone, ¿no? De por qué se abandonó, ¿no? Les he puesto. Esta información, lo digo, está sacada de los propios folletos turísticos de los propios yacimientos que edita la Diputación de Valencia, el Museo de Prehistoria de Valencia y los propios ayuntamientos distribuyen. O sea, que cada uno tiene el suyo. Pues aquí lo tenemos igual que se destruyeron y se abandonaron, la mayoría. Algunas como les comentaba al principio, de una forma como súper violenta, como casi Chernóbil o casi estos poblados que se abandonaron y se quedaron como tal cual. Mírenlo, ¿lo ven? Aquí vemos una parte. Hay ¿ven el monasterio? Ahí está Es que, jolín, es que Llíria tiene tantas cosas para ver que solo por eso vale la pena ir. Y podemos ver cómo serían un poco los trazados de las calles, que están muy bien documentados. Va haciendo la laderita hacia abajo. Es que yo tengo que admitir que a veces ver una ruina romana, una ruina íbera romana del bronce, incluso un castillo medieval, una fortaleza del siglo XI, como solo quedan como 4 piedras, a mí a veces me decían, esos son 2 pedres. ¡Oh, estos pedres! Pues hay que tener un poquito de imaginación o recurrir a este tipo de recursos, por suerte ahora la tecnología, que nos enseñan cómo serían reconstruidas, porque si no solo vemos los cimientos. Porque claro, si hoy, ¿qué ha pasado desgraciadamente en La Dana? En las que han ido las casas abajo, pues que se queda en la parte inferior, ¿no? Pues las casas con los años, con el abandono, esto es una evolución natural. Cae el tejado, ¿no? Lo primero, ¡pum! Cae el tejado, se queda en el centro. Y se quedan ocultas las cosas que había dentro, los molinos, la zona destinada a cocina, para los animales. Luego caen las paredes de los lados, pum, pum, sobre los tejados, que serían de elementos naturales, de cañas, de madera, y eso se destruye. Entonces va cayendo unas cosas sobre otras. Y cuando los arqueólogos van sacando, solo se queda ese pequeño perímetro que es como el inicio, el arranque, a partir del cual de los cimientos. Por eso son así, digamos, más que tenemos que poner más imaginación para verlo. Mira, el señor Tot Pedres, que me decía a mí una vez, ¿yo t'agrada filla Tot Pedres? Pues hay que entenderlo, porque en realidad, si nos lo imaginamos las casitas completas, pues no hay tanta diferencia a cómo se vivía hasta prácticamente el siglo XIX aquí, en nuestra zona. El Castellet de Bernabé, a ver cómo vamos. Creo que hablamos del Castillo de Bernabé y que estoy mirándolos todos. Había 10, son 10 o 11, pero uno es muy pequeñito, casi no se visita porque solo es como un torreoncito de vigilancia y ese ni el ayuntamiento ha hecho un folleto, pobrecito. No he encontrado ni fotos. Yo se lo nombraré, pero tendrán que ir ustedes a hacerle una foto y colgarlo en internet, o me tocará ir a mí para que alguien pueda verlo. Pero en la ruta de los íberos oficial y que promociona el Museo de Prehistoria son 10. Ahora los veremos. Llevamos unos cuantos ya. Para que no se pierdan. Entonces el de San Miguel creo que es el 4. El Castellet, el 5. En Llíria también. Aún no nos hemos movido de los edetanos, Aún estamos en la parte norte. Fíjense, solamente con esta pequeñita región, para descubrir a los iberos edetanos, salud. Cuídense, que quiero verlas todas las semanas aquí. Pues este es
un caserío. Se le llama el Castellet porque, como tenía como una especie también de torreoncito, ¿ven el pavimento qué chulo de las calzadas? Es que nos imaginamos, yo qué sé, yo siempre dicen los íberos y se imaginan una cosa, la gente mezcla con el mundo celta, con el mundo antiguo, con la edad del bronce, como medio cuevas, medio cabañas de adobe que cayeron, medio... Hay ahí un micapá mental, pero cuando nos paramos a ver a esta gente, pobrecillos, y descubrimos qué tipo de asentamiento tenían, que tan consolidado, es como, uy, yo quiero que los vean con ojos nuevos. Gente muy organizada, gente con sus aldeas y sus ciudades y sus opidum a tope. Ahora luego lo verán con las fotos de reconstrucciones. Hoy en día las nuevas tecnologías ya se están haciendo, pequeño paréntesis, rutas con inteligencia artificial, con las gafas estas, ojo que no tropiece nadie con ninguna piedra, para verlo, estar en el yacimiento y ver sobre los yacimientos y sobre los castillos cómo sería en los tiempos originales, ¿eh? Esto tiene inmersivo que se llama. Vamos hacia ahí, ¿eh? La puesta en valor del patrimonio va también con la inteligencia artificial hacia este tipo de experiencias inmersivas. Al final todos tendremos unas gafas de esas para ver las cosas, porque si no, no podremos ver nada. Pues bueno, esta es un poquito más moderna, del siglo III. Ojo que aquí ya tenemos a los romanos por ahí dando por saco. Y aquí teníamos el poblado. Se puede visitar todo, completamente. Mírenlo, qué chulo. Está muy guay, ¿eh? Está totalmente excavado, totalmente. O sea que no es como algunos yacimientos que veremos que todavía podemos ver a los arqueólogos ahí trabajando y hay trabajo para hacer. No, este está listo y terminado para imaginárselo como estaba. Y se han encontrado aquí, súper interesante, restos carbonizados de cebada, olivo, uvas, higos, manzanas, bellotas. Queda muy claro, ¿no? ¿Qué comía esta gente y a qué se dedicaban? Y hay una calle central muy parecida a la del Llop y las casas a los lados y un trocito de muralla para estar así como resguardado, por si acaso, de los violentos. Mírenlo. Todo puede ser visitado ¿eh? Es lo que decía que es un pequeñito. Ven ahí que tienen las zonas del Castellet. A ver si vemos alguna... ¿Ven como que están como dentro todos como si fuera una gran familia? Es muy fácil de entender así que entre ellos no tuvieran tanta diferencia, los vecinos eran como hijos, como hermanos y que todos entre ellos se apoyaban mucho. Era un caserío y ahí estaban los que vivían. Mírenlo. Podemos ver aquí las reconstrucciones. Vamos, lo que hoy en día diríamos un más, como los que encontramos mucho en el norte de Castellón y el interior de la zona de Esport. No sé si han visto ustedes las grandes masías, una masá que llamamos nosotros, que son varias casas donde había varias familias y en torno ahí incluso tenían su propia capilla, pues esto muy parecido, tal cual. Su zona para los animales, su acceso con... ¿Están viendo el acceso, que es como muy larguito? Eso saben para qué es, ¿no? Esto luego se le da mucho, un acceso estrecho, largo y con una murallita. Así, por si se cuela alguien que no es de buen agrado, se lo cargan por el camino. Salen aquellos con las falcatas ahí, como descosidos, y les da tiempo a protegerse. Por eso muchos de los poblados tienen esa forma como de caracol, ¿lo han visto? También en el dosal, como serpenteante. Eso significa que no hacían nada baladí, o sea, esta gente lo tenía todo muy pensado, no era como aquí plantifico una casa y al otro al lado, no. Ellos hacían las cosas con una estructura urbanística muy diseñada, lo que nos da a entender a día de hoy que evidentemente había una intencionalidad de asentamiento, no era 4 chabolas al voleo, no, para nada, o sea, aquí... Y sobre todo siempre... Al lado, alrededor, tenían zonas de cultivo, zona que tuvieran agua cerca o tipo albufera para todos los cultivos
y que lo tuvieran a mano, no que no se tuvieran que ir muy lejos. O sea, no son zonas de un castillo ahí perdido de la mano de Dios y luego venga a andar, no, todo muy cerquita. O sea, que ellos lo tenían muy controlado. Las casas de terraza plana, que se llama, luego también lo encontramos en la Edad Media y en el mundo romano. Saben que en la zona mediterránea la construcción típica es la de terraza plana, como encontramos también en toda la zona norteafricana, y esto es por un motivo solo, por la climatología, por el clima que tenemos. No necesitamos los techitos a dos vertientes, porque aquí nevó, mi abuela vio nevar, pero es muy excepcional. Entonces se aprovecha mejor los recursos con la teja plana. Miren qué guay. Esto está en el museo esto está en el museo, que lo pueden ver. Lo veremos, de hecho lo veremos. Muchos de ellos tienen maquetas e incluso maquetas interactivas, como en el caso de Les Alcuses. Y oye, que también tenían 2 alturas, y sus cosas, que es que estaban muy evolucionados en este sentido. Miren. Pues en la parte de arriba estaba la gente, en la parte de abajo los animales, normalmente. Eso es para aprovechar el calor también, los recursos de calor. Lo vemos luego a lo largo de en el hábitat, a lo largo de toda la Edad Media. Pocas ventanas, eso sí. No sé la higiene, No quisiéramos ahí de repente teletransportarnos a un poblado íbero, porque yo imagino las cabras, madre mía. Los conejos, por cierto, que los romanos también. Mucha de la caza de los íberos era de conejo, de liebre, y esto les encantaba. La carne blanca era muy importante en lo que era todo el menú, digamos, íbero. Muy parecido. Paellete se farían. Miren, esto es lo que podemos ver ahora, Hay que intentar. Y en la seña nos vamos a quedar, porque como son casi las 11, si ustedes me quieren decir algo antes de irnos al descanso y terminar, porque creo que la seña... la seña aún nos queda antes de los Ópida, antes de irnos al sur. La seña y el Torrejón en Gátova, que estos aún están en la parte de arriba de los edetanos. Aún estamos en los edetanos, estos están en Villar del Arzobispo. Fíjense que los pobres están más arrasados. Se ha quedado ahí. Y también tiene el acceso gratis. De momento todos pueden verlos gratuitamente y sin ningún problema, O sea que... Y sobre todo, la seña o la aceña, que lo pueden encontrar con las 2 maneras, esta gente estaban muy dedicados a la metalurgia. Ya saben que los íberos, aparte de acuñar moneda, eran grandes orfebres, y la metalurgia la tenían muy desarrollada. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que ellos son los herederos directos de la edad de los metales, de lo que viene de la edad del bronce. Estos son los siguientes, son los evolucionados, de la edad del hierro y la edad del bronce. Entonces controlaban los procesos metalúrgicos a lo loco. De hecho, son los primeros de verdad en tener un sistema defensivo de espadas y de lanzas, sobre todo espadas de corto alcance, de verdad, previo a los romanos, los íberos, porque en la edad del bronce hay lanzas como las que se encuentran en el Cabezo Redondo, en Villena, y todo este tipo de yacimientos de la edad del bronce, pero son más nos imaginamos más prehistórico, ¿no? Más rudimentario, de tipo flechas, puntas de flecha, puntas de lanza, de alcance desde lejos, como yo lo tiro un poco y salgo corriendo, y luego veo si se me ha muerto o no el bicho, y me acerco un poco así. Con la flecha como de largo alcance. Pero no, el íbero era como más de proximidad, de cuerpo a cuerpo, y sobre todo más guerrero, que no lo encontramos tanto en la edad del bronce, porque están los pobres intentando sobrevivir y a ver cómo se organizan entre ellos. Estos ya, ¿qué pasa? Que han solucionado el problema del asentamiento. Se han inventado un sistema muy claro,
tienen muy claro cómo viven, tienen una agricultura y una ganadería muy desarrollada y entonces se pueden dedicar a otras cosas. Y cuando uno está tranquilo por ahí, ¿a qué se dedica? Estamos viendo ahora, por desgracia, a la guerra, a guerrear por ahí. Pues eso, digamos que la primera civilización que lo hace aquí es esta gente, que se pueden dedicar a ello. Y menos mal, porque ahí les venían todos, por todos los lados. Aún así acabaron finiquitados, todos. Nos vamos a quedar en la seña y luego continuamos, ¿vale? Muchas gracias.